En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión, ¿no es cierto?, de este miércoles 11 de septiembre de 2024. A continuación, le doy la palabra al señor secretario. Le pido silencio a los colegas parlamentarios. Le doy la palabra al señor secretario para que dé la cuenta en esta sesión. Muchas gracias, presidente. En cuenta tenemos lo siguiente. Se ha presentado urgencia por parte del Ejecutivo en calidad de suma al proyecto de ley que modifica la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo, que es el proyecto que tenemos en segundo punto de la tabla. Luego hay una comunicación de la coordinadora del área de análisis legal de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Paola Álvarez, con la cual remite un informe denominado Cabotaje Marítimo en la legislación extranjera, casos de Colombia, Argentina, México, Uruguay, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Perú, que fue elaborado por el señor James Wilkins en mayo de este año y se incorporó en la carpeta de sus señorías. Luego tenemos 3 solicitudes de audiencia. Primero, del representante de la asociación Lafken Mapu Meu, señor Manuel Tapia, para exponer acerca del proyecto de ley Lafkenche. Otro del presidente de Ligamar, almirante Edmundo González, para exponer acerca del proyecto de ley Lafkenche. Por último, de la Secretaría de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones y Transportes, ASO-DUCAM, señora Vanessa Godoy, la que desea exponer tanto en el proyecto de ley Lafkenche como en el proyecto denominado de cabotaje. Eso es en materia de cuentas, señor presidente. Nos ha llegado también una excusa del ministro, señor Nicolás Grau, que estaba invitado para el segundo punto de la tabla, quien se excusó de asistir. Me gustaría que señalara lo que dice, por favor, en la parte final. En extenso, sí. En la parte final. En la parte... El senador ministro solicito respetuosamente, dice, a la comisión tener a bien considerar que, dado las materias que se discutirán en dicha instancia, se referirán a temas portuarios de logística de transporte marítimo, el Ejecutivo será representado ante vuestra comisión por el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz Abogavir. Eso es, presidente. Señor Kuchel. Gracias, presidente. 2 cosas. En primer término, igual que otras personas, yo entiendo que en su momento el señor ministro Grau estaba interesado en el tema del cabotaje y, bueno, él se excusa. No obstante eso, quizás es de todas maneras importante conocer su opinión respecto del tema, aunque venga el ministro de Transporte. Y en segundo término, hace un año, calculo yo, estando acá el señor subsecretario de Pesca, le planteamos la posibilidad de volver a abrir la captura o la actividad de la pesca de la jibia y quedó de verlo y no hemos tenido respuesta, o no sé, consulto por su intermedio a nuestro secretario de la comisión, si ha llegado alguna respuesta, porque lo planteamos acá, y más aún ahora con el tema de Huachipato, etcétera, quizás convenga reabrir esa actividad porque funcionaban 5 empresas que dejaron de hacerlo. Esto quedó concentrado en la pesca artesanal, pero la pesca artesanal tampoco tiene precio porque no hay empresas que elaboren, procesen ese producto y no hay demanda para eso. Entonces el precio también cayó, no obstante que quedó en forma exclusiva la pesca artesanal. Y respuesta de eso no sé si hay, señor subsecretario. Gracias, presidente. Señor secretario, solo para la respuesta. Señor senador, no hemos, sobre esa materia, la jibia, la subsecretaría no nos ha hecho llegar ningún documento ni informe. Reitero. Sobre el punto, senador Núñez. Sí, primero sobre la jibia, que yo pediría que si se va a solicitar una información, sea una información completa, porque lo que yo he recabado con pescadores artesanales de la región de Coquimbo es contradictorio y antagónico a lo que ha señalado acá el senador Kuchel. En primer lugar, en este momento se está pescando jibia en la región de Coquimbo, por ejemplo, la caleta Huente Lauquén. A mí el día
viernes pasado me mostraron las fotos de la embarcación saliendo, los tamaños de la jibia que están pescando, que eran extraordinariamente grandes. Por lo tanto, hay una recuperación importante del recurso, que antes no aparecía, con todas las características que tiene la jibia, y al consultarle respecto al precio de compra, lo que ellos me señalan es que está en un muy buen precio. Entonces, cuando aquí se dice que no hay empresas que compren jibia, que por lo tanto no hay poder de compra, en la región de Coquimbo eso no es verdad, presidente. La pesquera Villalegre compra jibia para exportación, pero hace proceso, es decir, la procesa y después la vende. Y consultado respecto a si había poder de compra, me dijeron sí, en la quinta también nos está comprando, incluso en la octava. Yo lo pregunto porque muchas veces apareció este argumento muy reiterativo de que ahora que la jibia no se puede pescar por arrastre, el precio cayó y no hay intereses en demandar. Eso, de la información que yo he obtenido directamente de los pescadores que viven de la jibia, como en Caleta Sierra, o en Telauquén, la Caleta de Coquimbo, Guayacán, es distinta. Yo no puedo hablar por otras regiones, pero me tengo que hacer cargo de lo que a mí me transmiten directamente. Incluso me han mandado unas fotos que todavía no pilló, de las capturas de jibia, que era bien impresionante. Eso es un punto, presidente, al respecto que creo importante señalar. Y lo segundo, respecto a lo que se señalaba acá de las excusas del ministro de Economía. Claro, antes comentábamos con el secretario que yo no entendía bien por qué citar al ministro de Economía, cuando, en mi opinión, el ministro que por naturaleza debe ver este proyecto de ley es el ministro de Transporte, porque obviamente es una temática de transporte, pero es totalmente razonable si en el debate surge una interlocución con otros ministerios, por ejemplo, no sé, voy a hacer la hipótesis de lo que usted decía, que hay riesgo de pérdida de empleo y por lo tanto hay que hacer algún tipo de procesos de apoyo o de reconversión, eso está en el Ministerio de Economía. Entonces yo creo que deberíamos partir el proyecto de ley con el ministro de Transporte, si surgen temas que atañen al ministro de Economía, citarlo, pero en la lista particular que lo involucre, porque tal vez si él viene a exponer lo general del proyecto, creo que no lo va a hacer de buena manera, ya que obviamente es un proyecto del área del transporte. Eso, presidente. Respecto a lo primero, yo no tengo ningún problema que el informe sea completo, como usted lo señala, en los términos que usted se ha referido, es decir, ¿no es cierto? Que se dé a conocer un diagnóstico completo del tema. Respecto al segundo... Disculpa, y que pidan estadísticas en las regiones, ¿cierto? Correcto. Tienen que haber desembarques para poder saber Correcto. todo el comportamiento a nivel nacional. Correcto. Se aprueba eso entonces. Y respecto al segundo punto, yo en el transcurso de la discusión, senador Núñez, para responderle en el segundo punto lo del señor Grau, solo decirle que le voy a demostrar como presidente de la comisión en el transcurso de la discusión que él fue parte absolutamente activa en todo el proceso pre-legislativo de este tema. Él fue el que se reunió con los sindicatos en su oficina, conglomeró a sindicatos de todo el país y hoy día no quiere simplemente aparecer en este proyecto. Las razones las podría haber dado en esta comisión si tuviera, obviamente, el coraje de hacerlo. No sé por qué no lo quiere hacer. Pero, en fin, vamos a demostrar de que él sí participó y la gente que va a participar, los invitados, así lo van a ratificar. Senador Sandoval. Sí, presidente, me consta, es cosa de meterse en la tramitación de esta ley en la Cámara de Diputados, y de hecho los dirigentes que se acercan a nosotros, el único interlocutor que había en ese minuto era el ministro de Economía, en un tema que efectivamente era de transporte, por lo tanto hay una implicancia evidentemente económica, además por los efectos que tiene externamente las medidas que se están planteando en esta ley de cabotaje, que es lo que más preocupa obviamente a los armadores y que habrá que analizar las implicancias de beneficios, dificultades y problemas que va a tenerse, ¿no es cierto?, una norma de esta naturaleza. Todos recibimos la minuta que mandó el gobierno respecto a esa norma de cabotaje y ellos señalan en esa minuta, ¿verdad?, que el cabotaje en Chile está monopolizado en un 95% con solamente 2 empresas. Bueno, veremos qué implicancias tiene ese tema, ¿cierto?, en la tramitación de la ley. Y lo segundo, presidente, por eso yo insisto que, claro, puede parecer medio majadero, hay una implicancia sin duda de transporte, lo que tiene que ver con transporte marítimo, sin duda que sí. Pero bueno, nosotros estamos convocando a quien apareció desde la Cámara de Diputados interactuando en ese tema. Y lo segundo, presidente, respecto al tema de la jibia, yo le pediría que la Subsecretaría de Pesca pudiera ampliar un poquito más allá la información, porque además como este es un recurso que está regulado también por normas internacionales, Chile tenía una cuota asignada a este tema y sería bueno porque no me cabe la menor duda que han aumentado significativamente las tallas de la captura de este producto. Y esto se lo pregunto particularmente, presidente, para que la subsecretaría nos pueda dar un informe detallado de cuál es la situación en ese tema. Y recordarle que, por ejemplo, que dirigentes de Talcahuano, entiendo precisamente a consecuencia de la crisis que está viviendo esa zona por la situación de Huachipato y otros, plantean incluso derechamente que se volviera a abrir este tema.
No sé a consecuencia en qué se sustentaba, pero sería bueno que la Subsecretaría de Pesca nos dé un informe detallado respecto de cuál es la condición de ese recurso, ¿verdad?, en este minuto. Eso, presidente, muchas gracias. No sé si aquí tenemos el informe de lo que le vamos a pedir a la Subsecretaría respecto al estado general del... Sí, sí, no hay problema en eso. Hoy día tenemos 15 minutos, repito, de la exposición de nuestro invitado del día de hoy, que es el Sindicato de Trabajadores de Mowi de la región de Aysén, don Abraham Abad. A continuación votaremos en general el proyecto de ley de la ley Lafkenche y posteriormente comenzamos, ¿no es cierto?, con nuestros invitados por el tema de la ley de cabotaje. Tiene la palabra, señora Abad. Abad. Abad, disculpe, Abraham Abad Rivas. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por su intermedio, presidente, queremos hacer algunos alcances que tenemos con respecto a varios puntos, pero específicamente al final vamos a hablar sobre la ley Lafkenche. Ay, acá, disculpe. ¿Con cuál? ¿Con este? Ah, ya. ¿Ahí? Bueno, espera un poquito. Nosotros somos un sindicato de la región de Aysén. Somos la única empresa que tiene planta de proceso en la región de Aysén. Actualmente tenemos alrededor de 325 asociados y nuestra cantidad de trabajadores en total son alrededor de 827 trabajadores que laboran entre las regiones de la 10ª y la 11ª en este caso. Hay alrededor de 600 prestadores de servicio que también son parte de la operación de las plantas y de los centros de cultivos que tiene Mowi en la región de Aysén. La relación que tenemos nosotros entre sindicato y empresa es bastante cordial. De hecho, podemos acreditar que tenemos alrededor de 4 ya entre convenios colectivos y contratos colectivos. Ya llevamos 4 en estos 10 años que la empresa compró la anterior empresa en la cual trabajábamos, que era Acuinova Chile, que era una empresa del rubro salmonero también, que llevaba más de 30 años en la zona. Como sindicato, nosotros participamos en distintas instancias, públicas y privadas. Somos parte de la Confederación de Trabajadores de las Industrias Pesqueras y Ramas Afines. Estamos en el Consejo Tripartito, que en este caso tiene la Dirección del Trabajo. Somos parte de Corpaisen, que es la Corporación para el Desarrollo del Litoral de Aysén, entre otras. Es decir, participamos en varias instancias como organización sindical. Por acá. ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos actualmente como trabajadores? Y ya creo que todos los anteriores expositores que pueden haber venido a lo largo de este año las tienen que haber dicho. Es decir, la ley SVAP nos generó cualquier incertidumbre, tuvimos que venir muchas veces al Congreso. Tenemos también ahí incorporado, que lo colocamos acá, la necesidad de transparencia que tiene que haber sobre el tema de las ONG en Chile. Hoy en día, sin ir más lejos, imprimí por acá un papel en donde sale que las grandes ONG quieren sacar 400 concesiones de las áreas protegidas de allá. Es decir, 400 en este caso concesiones que se saquen de las áreas protegidas. Significaría que el rubro salmonero prácticamente moriría, porque sin ir más lejos, en la Reserva Forestal Las Huaytecas hay alrededor de 300 y tantas. Y esas son las que entregan empleo tanto a la región de Aysén como a la región de los lagos. Entonces, prácticamente nos harían desaparecer, por ende nuestros empleos se irían, como diría por ahí algunos, se irían bien lejos. No puedo decir la palabra. Usted me ayuda mejor. ¿Qué otra cosa nos preocupa? La nueva ley de agricultura también. En este último tiempo se nos ha dicho que se nos va a invitar a participar o a hacernos parte de la nueva ley de acuicultura que viene en un futuro, pero mayores antecedentes no tenemos. Entonces también es una preocupación como trabajadores que podemos tener allá en este caso en la 11ª región. ¿Esa? ¿Sí? Ya. Hoy en día lo que se nos ha invitado es a exponer es sobre la ley Lafkenche. Nosotros lamentablemente veníamos 2 expositores, pero mi colega está en negociación colectiva, que en este caso es don Rubén Leal,
que él también es del rubro pesquero en este caso y también está preocupado por lo que está ocurriendo por la ley de pesca en este caso y las posibles introducciones que le quieran hacer sobre las licitaciones, que eso le preocupaba bastante. Lamentablemente está en pleno proceso de negociación y no pudo venir, entonces lo dejo ahí al alcance para que lo puedan invitar en un futuro. ¿Qué podemos decir sobre la ley Laskenche? Las consideraciones previas, es decir, como trabajadores no estamos en contra de la ley, para nada, es decir, nosotros dentro de nuestra organización sindical tenemos trabajadores socios que son parte de comunidades indígenas, entonces para nosotros como dirigentes es súper difícil poder hablar sobre el tema porque entenderán que también tocamos susceptibilidades de las distintas personas que participan de un gremio como un sindicato. Entonces, lo que queremos es, en este caso, que puedan acceder a espacios costeros, pero en su justa medida. El propósito de la ley en sí, cuando se hizo, era valorable. Lo compartimos, pero no en su totalidad. Nuestras preocupaciones, en este caso, radican en la incertidumbre y en el efecto suspensivo que tiene la ley. Ustedes saben que cuando se solicita una EMPO, algunos le dicen ENCO, otros le dicen EMPO, yo prefiero decirle EMPO, se paraliza toda actividad económica que hay en el sector hasta que se desarrolle, en este caso, o hasta que se vote y se apruebe o se rechace la posible, o en este caso la solicitud ENCO. Acá cuando hablamos nosotros como trabajadores necesitamos certezas para crecer en nuestros trabajos, es decir, créanos que para nosotros como trabajadores de la empresa Mowi fueron muchos años que esperábamos tener una empresa que por lo menos nos reconozca, tengamos buenos sueldos, tengamos una buena situación en cuanto a seguridad, en cuanto a trato. Veníamos de varias empresas, en particular el sindicato de nosotros es un sindicato que ha ido pasando, ya va a tener 5 nombres, eso significa que nos han ido comprando como empresa y el sindicato lo mantenemos y recién hoy podemos decir que estamos en una situación mucho mejor que la que podíamos haber estado hace 10 años atrás. Entonces, esa incerteza que genera esto a nosotros nos estresa. Estresa a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras familias, a los jóvenes que estudian, si los vamos más lejos. Se luchó tanto para tener un CFT en la zona, hoy en día el CFT funciona, las carreras que se están buscando es justamente para desempeñarse en el rubro pesquero como en el rubro acuícola, y tenemos estos inconvenientes en donde la región se paralizó alrededor de 8 años. 8 años. Sin ir más lejos, este semestre de la economía, creo que fue un 9 punto y tanto negativo, ¿cierto? Si no me equivoco, senador. Primer trimestre de este año. Es decir, venimos ya arrastrando esto hace bastante tiempo. Sí, espérame. Sí, estamos bien. Me sigo. Otra de las consideraciones que tienen que ser tomadas en este caso también es el efecto, bueno, lo dije antes, el efecto suspensivo. Ahí hay una discriminación positiva que le entregan a esa ley, que es que se paraliza todo, pero ese paralizar todo nos genera inconvenientes a todos los actores del borde costero, tanto público como privado, es decir, sin ir más lejos, muchos de las inversiones que se pudieron hacer en el litoral por parte del Estado también estaban paralizadas. Entonces, por ende, a los dos sectores los complica. A tomar agüita. Bueno, ahí está claro en la presentación, dice que esto genera poca inversión privada y pública en las comunidades y un retraso, en este caso, en el borde costero. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar que creemos, humildemente, dentro de lo que nosotros tuvimos que aprender? Para nosotros fue súper, ¿cómo le dijera? Preocupante en el momento cuando tuvimos que llegar a la cruz de Coyhaique y muchos sin entender qué pasaba, si seamos realistas, muchos no teníamos idea qué pasaba. Entonces tuvimos que ir empapándonos de qué es lo que ocurría y en el camino nos fuimos dando cuenta de un montón de cosas que tiene esta ley y que entendemos que quizás hay que mejorarla o hay que modificarla. De partida son los tiempos de tramitación, porque no son los que dice la ley, pues la ley dice que plantea que debiera durar un poco más de un año, y lo acabo de decir recién, fueron 8 años de tramitación, en los cuales en el último año se generó un clima muy hostil entre las mismas comunidades y los trabajadores de la industria, y así como también
con los actores de la CRUB también nosotros teníamos inconvenientes, porque es decir, si hay un Ceremi que iba a votar, lógico que había que ir a consultar cuál era la votación, si iba a votar a favor, si iba a votar en contra, no los decían, eso generaba incertidumbre y estuvimos muchos yendo a participar justamente a la votación y nos generó un clima hostil, donde de un sector estaban las comunidades indígenas y del otro sector estábamos nosotros que estábamos defendiendo nuestro trabajo, si no es nada más que defender nuestro trabajo. Nosotros no somos ni accionistas ni dueños de la empresa. El dueño de la empresa, téngalo por seguro, si un inversionista ve que las cosas no se están dando, va a sacar su capital y se va nomás. Y lo que queda es el trabajador cesante. Ejemplos tenemos de sobra, Talcahuano. De hecho, no manejo la cifra exacta de cuántos trabajadores son, pero creo que son bastantes. ¿Sí? ¿Lo faltó? Espérenme. Ya, ahí sí. Otro aspecto que hay que mejorar, en este caso que es posible que se pueda mejorar, que no hay proporcionalidad entre la cantidad de solicitantes y la superficie solicitada. Es decir, está más que claro que eran como 20 y tantas familias, 30 y tantas familias, de los cuales esas 20 y tantas familias eran 37 personas y estaban pidiendo 600.000 hectáreas. Es decir, wow, es ganarse el quino realmente. Entonces, es un aspecto que hay que mejorar. Es decir, uno no quiere que se genere un conflicto a futuro y lo mejor es, en este caso, colocar las cuotas que corresponden a cada familia que necesita de un espacio costero, en este caso. Es decir, debemos participar todos, somos chilenos todos, debemos participar todos del espacio costero. Otro aspecto que se conversó mucho y después ya de haber rechazado las EMPOS, se hablaba mucho de los planes de administración. Debería llevar un plan de administración al momento de ingresar la EMPO, debería llevar ese plan de administración para saber qué se va a hacer ahí, qué economía piensan armar, dónde van a sacar los fondos, quién los va a administrar, como para que ese futuro ¿cómo le explicara? Como que eso no se vuelva una traba en el desarrollo de otras actividades productivas que pueden ocurrir en ese lugar. No sé si me explico. Ya, y acá otro detalle más sería que en caso, y esto ocurrió, y ustedes lo pueden verificar porque está en la prensa, en caso de que alguna de las comunidades solicitantes desista de solicitar, en este caso la EMPO, que la solicitud completa se caiga, en este caso se cancele. ¿Por qué? Porque si hay un conflicto dentro de las mismas comunidades que están solicitando, lógico que ese conflicto va a traspasar más allá si se entrega, porque hay una comunidad que se bajó. Entonces, debería volver a hacerse una solicitud, pero con las comunidades que quedaron. Porque lo que ocurrió en Aysén fue que cuando empezaron a darse cuenta, se bajaron un montón de comunidades, pero la votación igual se llevó y se terminó llevando con un pequeño grupo de familias que al final, imagínense si eso se aprobaba. ¿Qué iba a pasar ahí? Ese es el detalle. Lo saltó. Gracias. Bueno, eso otro aspecto a mejorar, pero esto es más global. Las regiones deben contar con un plan de zonificación del borde costero que permita recuperar la armonía entre quienes trabajamos en el mar. Es decir, sabemos que trabajan los pescadores artesanales, que trabaja la industria, que hay pequeños miticultores, que trabajan los prestadores de servicios. Es decir, todos tienen que trabajar en armonía y esa es la idea principal que tiene que llevar, en este caso, los aspectos a mejorar de si se modifica, en este caso, la ley. Otro aspecto a mejorar que tenemos acá es que cuando se rechaza la solicitud de EMPO debiera generarse una ventana de tiempo durante la cual no se puede ingresar nuevamente una solicitud EMPO. Es decir, si usted se rechazó recién una solicitud y va a pasar un tiempo, 6 meses, un año, y va a ingresar otra y vamos a quedar en las mismas condiciones, vamos a pasar en un clima eterno que vamos a estar discutiendo y la paralización en este caso de las actividades económicas se van a seguir manteniendo y la región, en el caso de nosotros como región de Aysén,
nos vamos a seguir manteniendo estancados por 10 años más. Ya llevamos 10 años estancados. Y eso lo dicen los números. Entonces, es importante que se vea también eso. Voy a tomar agüita. Para que vuelvan las ideas un poquito, porque se están yendo. Ya, aquí estamos en el de abajo. Ya, otro aspecto a mejorar que estimamos nosotros como sindicato que se puede ver es que, en este caso, la CONADI debe incluir en sus estudios a las distintas comunidades que viven y trabajan en los espacios solicitados, tales como pesca artesanal, como lo estaba diciendo, los miticultores, recolectores de orillas, salmoneros, turismo, etcétera. Es decir, cuando se va a entregar una EMPO a una comunidad, por lo menos que todos los actores de ese espacio estén al tanto, porque acá yo creo que en estas que pasaron en Aysén se supo casi en el último mes que ya estaban aprobados que la CONADI había aprobado los informes y prácticamente se llevó a votación, y muchos de los ciudadanos de Aysén no tenían idea, no sabíamos qué pasaba. Entonces es súper importante que se incluyan a todos los actores en las futuras, en este caso, solicitudes que se hagan. Bueno, acá es como más aspectos a mejorar, pero es otro punto más que tenemos, que hay que aclarar los roles y atribuciones de la CRUB, desde los coros necesarios para sesionar y para aprobar o rechazar la solicitud. Eso está más que claro que tiene que ser aclarado. Sin ir más lejos, en las últimas solicitudes que se hicieron en Puerto Montt, hay una que se aprobó porque no se entendía si estaba aprobada o estaba aprobada porque faltó quórum, que yo tengo entendido. Algo así fue lo que pasó. Entonces, esas cosas tienen que aclararse. Ya. Otro aspecto vendría siendo el agregar como causal de término a la EMPO el no hacer uso efectivo del área otorgada. Si el área que se otorgó no se ocupa, que en este caso sea una causal de término para que esa comunidad o la devuelva, no sé qué va a hacer, pero si no se ocupa, que no se solicite y no sea solamente que se estén solicitando EMPO solamente para conservación, que eso es lo que hoy en día se especulaba mucho, que se estaba buscando, para conservar y generar daño, derechamente daño, en este caso a la industria salmonera, que es lo que se busca siempre. Estamos bien el tiempo, ¿cierto? Ya, 3 minutos. Ya. Bueno, se debe incorporar mayor transparencia en todos los procesos que involucra la ley, fortalecer a la CONADI, sobre todo en el proceso de elaboración de los informes constitucionarios. También debería ser que un organismo externo debe acreditar el correcto uso constitucionario de las solicitudes, es decir, en este caso la CONADI no puede ser arte y parte. Es como complicado eso, y sería preferible que quizás se emitiera otro informe adicional como para acreditar el uso constitucionario de las comunidades que están solicitando. Y que el efecto suspensivo en este caso comience a regir en las etapas finales de la tramitación de la EMPO. Es decir, volvemos al punto principal, que no puede paralizarse 8 años una actividad en un sector porque hay una solicitud de una EMPO. Es decir, cuando ya se haya acreditado, tenga por último acreditado el uso constitucionario y vaya en las etapas finales a la votación, que ahí se paralice el área, sería como lo ideal. ¿Me he saltado? Sí. Ya, y aquí tenemos... Bueno, nosotros ahí lo toqué al principio como trabajadores, en este caso, acorde a los nuevos tiempos, como trabajadores nos fortalecemos con el CFT de Aysén. Es decir, muchos de mis colegas, y lo digo con conocimiento de causa, llevo más de 20 y tantos años en la industria, nosotros muchos ni siquiera teníamos cuarto medio, algunos ni siquiera teníamos octavo. Es decir, hemos ido estudiando, hoy en día llega el CFT, muchos han hecho el cuarto medio, o este cuarto medio donde se rinden pruebas, y ahora están estudiando una carrera. Entonces, entienda la incertidumbre que le queda a ese trabajador que ha hecho un esfuerzo, que está becado muchas veces por la misma industria para mejorar sus competencias, para ser un trabajador del futuro, y que salgan temas como, no sé, que quieren sacar a
a la industria de las áreas protegidas y prácticamente hacerla desaparecer, porque el que entiende va a entender, se va a dar cuenta que sacar todas las concesiones de áreas protegidas nos va a perjudicar y va a matar la industria. Entonces, eso es preocupante. Como datos generales podemos poner claramente que, como decía al principio, que la economía de Aysén tuvo un primer trimestre un PIB negativo, 9,7, y es producto de esto mismo y porque como Estado no se han hecho cargo de que la industria, que es la segunda economía más grande del país, de respaldarla como una política de Estado, que esté ahí. Que si ya la hicieron y la crearon, y la industria la crearon los trabajadores que a pulso la hicieron. Hoy en día es una de las industrias más grandes, la segunda más grande del país. Entendemos que tenemos que respetar el medio ambiente, entendemos que tiene que haber mejoras, pero lo que no nos pueden decir es que al corto plazo, o por una modificación, o por una ley, vamos a verlo en un futuro, quizás, pues, a lo mejor uno puede estarse exagerando, pero que en un futuro vamos a vernos perjudicados con nuestras fuentes laborales, y eso es lo que interesa. Y son fuentes laborales bien remuneradas hoy en día. Si usted habla desde hace, como le dije, 10 años atrás, quizás la situación era distinta. Pero hoy en día las fuentes laborales que tenemos nosotros como trabajadores en la industria son bien remuneradas. Los prestadores de servicio tienen un buen ingreso, tienen un trabajo estable. Y eso es lo que buscamos quizás evitar, pidiendo que se regulen nuevamente, en este caso, y se vote las modificaciones que le puedan hacer a la ley Laskenche, no perjudicando así a las comunidades. Podría poner como ejemplo que mis hijas, como les decía, son igual de comunidades indígenas, pero en su justa medida, si algún día ellas solicitaran algo, me gustaría que fuera algo justo y no que perjudicara al resto de la región ni al resto de la comunidad. Agradezco el espacio y muchísimas gracias. Muchas gracias, distinguido señor Abad. Le damos la palabra a los colegas si tienen que hacer alguna consulta. Senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada, saludar obviamente al presidente del sindicato. Hace tiempo que conocemos de sus motivaciones. Yo creo, presidente, que en este tema, creo que evidentemente es necesario que de algún modo nuestro país vea de qué manera va a enfrentar estas instancias productivas. Si uno suma Palena, Aysén y Magallanes, estamos hablando de más de un tercio de la superficie de Chile continental. Y en ese tremendo territorio, imagínense, más de un tercio de la superficie de Chile vive menos del 2% de la población del país, aportamos menos del 2% al Producto Interno Bruto, y uno se debe preguntar por qué en un territorio tan extenso tenemos situaciones como las que se han planteado. Y, por ejemplo, un solo ejemplo. En los últimos dos gobiernos, para no hablar, porque el presidente se refería a temas de Estado, los últimos dos presidentes de Chile se han comprometido, en el segundo gobierno del presidente Piñera, a pavimentar en la Patagonia 150 kilómetros de pavimento en su gobierno. El presidente Boric anunció que iba a pavimentar 140 kilómetros de pavimento en su gobierno. Entre los dos son 290 kilómetros de pavimento, en los dos gobiernos, 290 kilómetros de pavimento. ¿Sabe cuánto se ha pavimentado hasta ahora en este lapso de estos dos gobiernos? 38,5 kilómetros. Y eso uno pregunta, ¿cuáles son las causas? Bueno, hay causas diversas. El COVID, que se paralizó el tema, ¿no es cierto? Después del COVID, la alza desmesurada de precios de obras de construcción. Y el mejor ejemplo para ello, por ejemplo, es la situación que pasó en una licitación reciente, ahora en el mes de enero de este año. Se licitaron 21 kilómetros en la Ruta 7 Sur, cerca del puente Chacabuco, presupuesto oficial 21.000 millones de pesos, la menor oferta llegó por 42.000, por el doble. Y ahí, por lo tanto, no se están adjudicando las obras que se están licitando. Entonces, estamos enfrentados a una situación que evidentemente requiere cierto grado de análisis, de certeza, y ¿qué hacemos con esos territorios? Y ahí comparto el interés que hay que en las pocas actividades productivas. Noruega, en el tema del salmón, porque nuestro dirigente es presidente de uno del sindicato móvil, la única planta, no es la única planta a propósito, ¿eh? Hay otra planta
pesquera en la región, que es Frío Sur, pero la única planta pesquera a la cual se refiere es precisamente Mowi, que genera este empleo, la única. Y en la región se procesa el 7% de todo lo que se produce y la única planta es precisamente Mowi. Y la destacamos por el impacto que tiene en la generación de mano de obra y en las externalidades de prestaciones de servicios. Noruega, presidente, va a duplicar, esa es la meta que tiene, el 2050, 25 años más, duplica su producción. Chile no tenemos claridad todavía qué es lo que va a pasar. Y queramos, presidente, y usted de la zona sur austral también, así como la zona norte es connatural la minería, la zona sur austral es connatural la pesca. El área exclusiva de pesca, de la pesca artesanal de la región de Aysén es equivalente a todo el área de pesca artesanal de todo el resto de Chile. Por lo tanto, la zona sur austral es una región de pesca. Y en la región de Aysén el 30% del PIB es pesca. Y sin embargo, ahí creemos donde nosotros, más que poner dificultades, más que poner cortapisas, más que poner incerteza, más que poner... Lo que hay que hacer es exigir a la industria, porque muchas de estas industrias son noruegas, incluso Mowi es noruega. Cumplen en Noruega un estándar de producción, y ellos están hablando del salmón verde, de alto nivel. Lo que hay que exigir a toda la industria que cumplan los estándares de producción a nivel internacional, no cumpliendo las leyes chilenas, que pueden ser muy laxas en algunos sentidos. Y tendrán que cumplir con todas las normas ambientales, legales, laborales, que tengan que exigirse. Yo creo que eso es evidente. ¿Ya? Entonces necesitamos, evidentemente, mejorar esa situación, y yo valoro la presentación que hacen los trabajadores, pero sí creo que lo que hay que hacer aquí es no ponerle candado a la región, porque algunos quieren transformarlo en puros parques, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es ser inteligente para aprovechar las potencialidades, las posibilidades, pero cumpliendo a cabalmente con todo lo que hay que cumplir. Eso, presidente, yo básicamente, y destacar que el presidente del sindicato, sé que cuesta mucho llegar acá, lo intentó la vez pasada, pero valorar la voz de los trabajadores, porque él, en definitiva, es la gente, presidente, que nosotros no vemos. Algunos ven de industria, pero aquí no ven estas empresas. Estuve recién pasada, en otra actividad en la Frío Sur, una empresa, presidente, donde el 20% de esa industria, los dueños, ¿sabes quiénes son? Los trabajadores. Es un caso atípico donde la empresa construyó una instancia en el cual hay un porcentaje que es de los trabajadores, hay otro porcentaje que es de inversionistas irlandeses y el otro 60% son inversionistas chilenos. Y esto, evidentemente, que hay que ver cómo lo mejoramos, lo potenciamos, pero jamás frenarlo, porque en definitiva estamos frenando la economía de toda la zona sur austral. Sí. Yo le pido para que podamos avanzar. ¿Alguien más pidió la palabra en este tema? ¿En este tema? Sí. Senador. Gracias, presidente. La verdad que, si bien es cierto, el espíritu de esta ley no era malo, que los descendientes de pueblos originarios tengan acceso a pedir concesiones, el problema es que fue mal hecho, porque tiene que ser contra un proyecto y tiene que ser áreas definidas, acotadas para el proyecto. Yo creo que no solo los descendientes de los pueblos originarios tienen que tener acceso a pedir un tema contra un proyecto y el tamaño adecuado, no pedir por pedir, sino que los pescadores artesanales también tienen derecho a tener hasta concesiones acuícolas que le deberían dar porque le estamos ocupando partes de su área de pesca, pero tienen que ser definidas y acotadas al proyecto que están haciendo, y si no cumplen el proyecto pierden la concesión. Tiene que ser como todas las cosas, está bien darle prioridades, pero no entregar terrenos sin ninguna lógica y sin ningún uso racional de lo que están pidiendo. Lo otro tiene que ser rápido, esto no podemos demorar 8 años, esto menos de 6 meses ya tiene que estar listo, y si no cumplen el proyecto lo perderán en 1 año. Pero tenemos que darle una lógica a todo. Las gracias a nuestro invitado, ¿no es cierto?, por su exposición. Para nosotros es muy importante haber escuchado a más de 30 invitados que tuvimos en el marco de esta discusión. Ustedes fueron ya los últimos, o sea que nos han llegado más solicitudes, pero ya habíamos tomado la definición de que hoy día sometemos obviamente a votación este primer punto en general, y la propuesta que quiero hacer a los colegas es que el plazo de indicaciones que establezcamos sea el 7 de octubre, para que tengamos 3-4 semanas, como viene el 18, tengamos 3 semanas para que los equipos asesores en función, tenemos un cuadro que se lo envió a todos, señor secretario. Sería importante que todos tuvieran acceso, ¿no es cierto?, los colegas de la comisión, al tiro, que
todos los colegas de la comisión tuvieran acceso a un cuadro comparativo de todas las propuestas de indicaciones que nos hicieron llegar cada uno de los invitados. O no indicaciones, sino que propuestas, no indicaciones, propuestas de mejora, en definitiva, del proyecto. Senador Núñez. Sí, no, una duda de técnica legislativa, pero ¿no tiene que votarse en la sala en general primero y una vez aprobada se pide en la sala el plazo de indicaciones? Porque esto tiene que ser votado en la sala, no tiene urgencia. Entonces no podemos votarlo en general y en particular en la comisión. Siendo un proyecto de artículo único, que propone la misma, modifica la misma ley con diversos numerales en que va modificando diversas normas, pero está formulado como un artículo único y en ese sentido el artículo 127 del reglamento autoriza a que sea votado en general y en particular en la comisión. Eso, porque a veces provoca una confusión, eso no significa que cambie la naturaleza del informe, sigue siendo un primer informe y va a la sala a fin de que la sala lo conozca como primer informe y en consecuencia en la sala, si algún parlamentario desea pedir un segundo informe con indicaciones, puede solicitarlo. No porque se vote un proyecto en general y en particular en la comisión significa que se transforma en segundo informe en forma automática. Va a la sala como... va a la sala como primer informe. Pero el artículo 127 del reglamento establece diversas hipótesis por las cuales una comisión puede votar en general y particular un proyecto. Una de ellas es que tenga discusión inmediata, por ejemplo. Otra es que sea una moción de artículo único, que es el caso. En lo procedimental yo me quedo con la explicación del secretario. En lo de fondo, lo que yo tenía entendido es que en general los proyectos que se aprueban en general y en particular cuando son artículo único es justamente por la sencillez del concepto de artículo único, de que apuntaba a una cosa específica o dos. Este es un proyecto de ley que tiene varias normas que yo creo que tiene que discutirse en su mérito. Yo por lo menos no hubiese preferido hacerlo como se hace tradicional. Así nos pasó con la ley de artesanía, en la Comisión de Educación y Cultura, que va a tener que ser votada en general en la sala y después de que sea votada en general vuelve a la comisión. Pero bueno, yo no voy a conocer la facultad que tiene el secretario de interpretar el reglamento, para eso están ahí. Pero yo, presidente, quiero hacer esa mención porque me parece a mí que el espíritu que se tiene cuando se habla de proyectos de ley de artículo único es que apuntan a la sencillez de los mismos y a que modifican una norma específica. Aquí se modifican varias cosas y por eso la discusión ha sido bien larga en la comisión porque hay varios temas a la vez. Entonces me parece a mí que a pesar de ser en lo formalmente correcto según la explicación del secretario, yo creo que se vulnera el criterio, pero es una opinión personal al respecto. ¿Me permite una última precisión? Muchas gracias, presidente. La última precisión es que efectivamente el artículo 127 que yo mencionaba autoriza a la comisión a discutirlo en general y particular. No obliga a la comisión a discutirlo en general y particular. Autoriza que la comisión podría resolver, queremos solo votarlo en general y pasarlo a la sala. También pueden resolver eso. Quiero señalar que se autoriza a la comisión para que lo traten en general y particular si desean. Y si no, pueden solo votarlo en general. Esa es una resolución que deben tomar sus señorías. Pero eso lo habíamos conversado con anterioridad, que íbamos a dar 2 o 3 semanas de indicaciones, así que esa es la decisión que como presidente sugiero. Vamos, señor presidente. Sí. Entonces, el señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley que hemos estado tratando. Señor Sandoval, su voto, por favor. Presidente, solamente para argumentar 2 frases nomás. La discusión de este tema, que es una norma que apunta básicamente a 4 aspectos bastante generales, el marco de la ley, regulatorio, creo que es necesario hacerlo. En la tramitación y en las audiencias que se hemos recibido, evidentemente quedó de manifiesto que una norma que pareciera ser que requiere algo más. Y en este sentido, yo creo que sería bueno que desde el Ejecutivo pudiéramos ver la manera de cómo, si es que hay voluntad para avanzar en algunas correcciones complementarias, que incluso el propio presidente recién lo señalaba, en el tema de la representatividad, el rol de la CONADI en la materia de la definición de los usos consuetudinarios, que evidentemente, en mi opinión, lo que pasó en Aysén, están sustentados en
yo creo que en ningún antecedente serio, profundo de análisis para decir que una comunidad pequeñísima tenga un uso consuetudinario por más de 600.000 hectáreas de maritorio o territorio marítimo de la región de Aysén. Yo creo que evidentemente lo que ha traslucido en definitiva este tema es que además de todo hemos visto en estas mismas audiencias grupos contrapuestos y curiosamente comunidades indígenas de pueblos originarios contrapuestos en esta misma sala. Algunos planteando todas las bondades y otros planteando todas las dificultades también que le ha significado en este proceso. Y hemos visto que una ley que une ha generado fuertes divisiones en comunidades de pueblos originarios, y para qué decir, entre comunidades de pueblos originarios y comunidades en general, en los territorios en los cuales se está asentando. Ojalá que pudiéramos avanzar en una segunda etapa, y en esto evidentemente que se va a requerir al Ejecutivo por sobre todas las cosas. Yo voto absolutamente a favor las normas que están presentadas, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Núñez. Gracias, presidente. Sí, a mí me parece que en este debate, presidente, no se tuvo en cuenta la situación que compete a la normativa que tenemos tanto en materia de convenios internacionales como en la legislación chilena respecto a la situación de los pueblos originarios y sus derechos. Yo les recuerdo que nosotros firmamos el convenio 169 de la OIT y ahí se señala claramente que aquellas medidas legislativas que los afecten deben ser considerados a través de, previo a su ejecución de una ley, una consulta indígena. Este proyecto de ley no está considerando ese proceso de consulta indígena. Yo creo que eso va a poner en cuestión el proceso legislativo de tramitación o su posterior aplicación. Y a mí me parece que se está cometiendo un error. Yo soy partidario de que se haga ese proceso. Esto no tiene por qué ser engorroso, no tiene por qué ser burocrático. El día lunes en la Comisión de Cultura y Educación del Senado nos informaban que se terminó el proceso de consulta indígena a la Ley de Patrimonio y que el Ejecutivo estaba formulando indicaciones, un proceso que se hizo en cerca de 3 meses, ¿ya? O 4 máximo. Por lo tanto, me parece a mí, presidente, que acá se está vulnerando esa normativa que es muy significativa para el país. Y hay una serie de problemas que tiene esta ley, donde yo rescato y valoro mucho la intervención que ha hecho acá el dirigente sindical. Conozco la empresa Marine Harbour cuando estaba en Puerto Montt, después yo sé que se amplió, cambió de propiedad, entiendo las problemáticas que nos plantean y yo me hago cargo de que tenemos una demora en la tramitación de las EMPO, hay un problema con la suspensión de otros permisos, con la cantidad de hectáreas que se definen y también con un debate respecto a la legitimidad de los representantes de los pueblos originarios. Pero algunos de estos problemas muy relevantes pueden resolverse de forma administrativa y no requieren cambio legal. Y hoy día el gobierno podría, y los organismos regionales competentes podrían resolverlo. Por ejemplo, las CRUP pueden modificar el número de hectáreas que se pide en una EMPO. Lo pueden modificar, no tienen por qué aprobar o rechazar si la petición es, voy a poner un número al azar, de 3.000 hectáreas marinas o 5.000. Pueden decir no, de acuerdo a las características, las solicitudes, se requieran 1.000, 1.500 o 200, 300. Tiene esa facultad, no requerimos modificar la ley. Y actualmente la normativa establece que las EMPO deben aprobarse en un plazo no mayor a los 2 años. Eso lo establece la ley actual. Lo que pasa es que esa normativa se incumple, y se incumple por deficiencias de la Administración del Estado, y por lo tanto a mí me parece que algunos de los problemas que existen y que son reales, yo no voy a desconocer, se pueden resolver por esa vía. Y por último, presidente, hoy día el gobierno presentó una modificación acotada a la ley de pesca, que es el llamado fraccionamiento, y eso dejó abierto el espacio para modificaciones legales mucho más pequeñas y acotadas, que a mí me parece el camino más correcto. Por lo tanto, yo me voy a abstener de este proyecto de ley, porque creo que tal cual como está tramitando, va a enfrentar una serie de problemas como los que he descrito. Gracias, senador. Senador Kuchel, ¿cómo vota? Gracias, presidente. Voto a favor sobre la base de todos los antecedentes que hemos escuchado aquí a todos los expositores y sobre la base de la experiencia que hemos ido teniendo, particularmente en los últimos años, en que prácticamente no se están autorizando nuevas EMPO por las diferencias de criterio que hay y las dificultades de definición en materia de superficie, quórums, representatividad, plazos. Parte de estos temas se cubren acá y como han señalado los 2 senadores que me han antecedido, no es suficiente y quedan dudas, pero mientras tanto, a mi juicio, la ley Lafkenche tampoco está siendo útil
para los propios lafkenches, porque nos están autorizando. Entonces, yo creo que como poder legislativo y dentro de los espacios que quedan de independencia respecto de los convenios internacionales firmados, efectivamente podemos en este espacio hacer los cambios. Para el Ejecutivo hay otras restricciones. Así es que anuncio mi voto a favor. Gracias, presidente. Señor presidente, ¿cómo vota usted? Igual quisiera fundamentar mi voto. Yo creo que tuvimos, como lo dije recién, más de 30 invitados. Una amplia, pero amplísima mayoría de ellos, porque fueron invitados todos quienes quisieron y nos hicieron llegar sus peticiones de audiencia. A nadie se le denegó la posibilidad de participar. Esta es una ley que busca, como todos sabemos, reconocer y proteger los derechos de nuestras comunidades indígenas sobre los espacios marítimos. Tiene como eje central el respeto por las prácticas culturales, por las áreas de gestión, etcétera. Y tiene desarrollos de administración de EMPO muy buenos en algunos sectores, que nadie puede negar. Hemos dado los ejemplos de la provincia de Osorno y otros que seguramente hay más al norte del país, como también algunos, pocos, en Chiloé. Pero no hay ninguna duda, ¿no es cierto?, de que la ley ha tenido dificultades. Y esta, como cualquier otra ley, desde mi punto de vista, es una ley susceptible de sufrir modificaciones, no para perjudicar, como aquí algunos han pretendido establecer, para perjudicar a comunidades indígenas, sino que para generar los justos equilibrios que merece, ¿no es cierto?, algo que nos pertenece a todos, que es el mar y sus costas. Yo creo que los conflictos que se están generando entre el mundo de la pesca artesanal y el mundo de nuestras comunidades no son artificiales y pueden llevar y conducir a situaciones gravísimas en el futuro si no ponemos algún acento, no solamente en las 4 o 5 modificaciones propuestas en el proyecto, sino que muchas otras que probablemente presentaremos por indicaciones en este transcurso de tiempo de 3 semanas que tenemos. Creo, resumidamente, que ha quedado de manifiesto que la ley requiere de mayores niveles de participación. La ley está generando algunos conflictos de intereses que son inaceptables y que se han visto traducidos en el cobro por la desafectación de ciertas áreas a actores privados, lo cual obviamente es un delito y obviamente implica eso, no una mejora, como ha dicho el diputado Núñez, desde el punto de vista administrativo, sino que legal, para que las sanciones sean mucho más fuertes para aquellas personas que cometan este tipo de actos, que son totalmente atentatorios, creo yo, a la probidad, más aún cuando estamos hoy día viviendo una situación crítica en el país, por lo que todos estamos conociendo. Es una ley que requiere también más recursos y va a tener un esfuerzo del Ejecutivo mayor. Si generamos una EMPO, tenemos que también dotar de recursos a quienes administren para que puedan proteger de mejor manera esos espacios. ¿Tiene desafíos administrativos? Sí los tiene, no hay ninguna duda, y comparto con el senador Núñez. Tiene desafíos administrativos porque las demoras son inaceptables y si bien la ley las establece, no genera sanciones de ningún tipo para los organismos que no cumplen. En definitiva, puede un organismo demorarse el tiempo que quiera y no se genera silencio administrativo ni nada que permita que se descongele todo ese proceso que ha generado incluso la pérdida, como aquí lo vivimos, en las exposiciones, la pérdida de millonarios proyectos del Estado en ciertas zonas, muelles, rampas, que no se han podido ejecutar, senador, porque está una EMPO solicitada y se paraliza absolutamente todo. Por todas esas razones y muchas más, yo voto, por cierto, a favor de este proyecto. Gracias, presidente. Entonces, queda aprobada en general la iniciativa por 3 votos a favor y 1 abstención. ¿Se ratifica también lo de la proposición del plazo? ¿Está bien 7 de octubre? ¿Se acuerda? Y se aprueba el proyecto y pasamos al punto 2 de la tabla. Senador Núñez. Sí, no, lo que pasa es que estaba mirando el proyecto de ley, entonces, entendiendo la interpretación que hizo el secretario, que es de artículo único, pero como en el comparado que nos pasaron, se modifican varios artículos, yo entiendo que, claro, en una norma, una ley de artículo único se pueden modificar varias, pero por esa vía yo puedo hacer un artículo único y modificar el conjunto de una ley. Entonces yo le pido que enviemos una comunicación a la Secretaría General o a los comités que nos aclaren para futuras interpretaciones, porque en otras comisiones ha ocurrido que en este debate se interpreta que aunque sea un artículo único, al modificar varios artículos de una ley, la ley, digamos, tiene una complejidad que requiere
seguir el procedimiento, digámoslo, no sé, clásico, en estos casos. Entonces, a mí me gustaría que nosotros enviemos una solicitud a los comités de la Secretaría General que se aclare el punto. Porque en otras comisiones que me toque participar, yo creo que tengo un respaldo administrativo respecto a cómo debe comportarse la Secretaría General, la Secretaría de las comisiones, y que no sea interpretable según la persona que está ahí aportando. Eso, presidente. No hay problema en eso. No obstante, la decisión respecto a este proyecto está adoptada respecto al 7 de octubre. ¿Usted quiere para la futuros proyectos que haya una aclaración respecto a futuros proyectos? Sí, o sea, yo ya planteé sí, yo creo que se aclare, porque, te insisto, o sea, uno hace una interpretación, cuando está en comisiones nos dicen, mire, esto no puede votarse en general y en particular, porque artículo único nos explican una concepción, acá hay otra que tiene fundamento, pero que a mí me parece que es, como entiendo que es en derecho interpretable. Entonces yo pido que la Secretaría General y los comités fijen un criterio común, de tal manera que si aquí operamos en la Comisión de Pesca con ese criterio, yo puedo defender lo mismo en la Comisión de Economía, en la Comisión de Cultura y Deporte, en la Comisión de Obras Públicas, y no tenga un criterio distinto, porque yo he visto argumentaciones diferentes, dado que esta ley, aunque formalmente es de artículo único, modifica más de 4 artículos, presidente. Más de 4 artículos. Nosotros le damos la bienvenida. Nosotros vamos a comenzar la discusión de este proyecto. Tenemos invitados al ministro de Economía, a usted y a la señora presidenta del Sindicato de Interempresas Mujeres Mercantes de Chile. El ministro Grau nos ha informado que usted va a ser el representante del Ejecutivo en el proyecto, lo cual quiero decirle que lo lamentamos profundamente porque él fue el participante directo en la parte inicial de todas las negociaciones con los sindicatos de Marina Mercante. Y lamentamos de verdad que él no quiera participar de esta comisión cuando sí lo hizo al lado en la Cámara de Diputados, lo cual yo por lo menos como presidente considero que es una falta de respeto y deferencia con esta comisión. Quiero planteárselo con esa característica porque él ya tuvo una activa participación, tenemos entendido, en el proyecto. No obstante eso, le damos la palabra de inmediato, señor ministro, para que comencemos la discusión de este proyecto. Usted ya hizo una pequeña introducción en la antepenúltima reunión, y así que le damos la palabra para que después le demos unos minutos a la señora presidenta del Sindicato de Interempresas. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los miembros de la comisión. Agradecer este espacio para poder presentar este proyecto de ley que lo que busca es fomentar la competencia en el cabotaje marítimo. Siguiente, por favor. Primero quisiera presentar y explicar lo que entendemos por cabotaje a modo de contexto, ¿verdad? Nuestra ley de fomento a la marina mercante habla de que se trata del transporte marítimo, fluvial o lacustre, esto no es solamente mar, de carga o pasajeros. Sin embargo, vamos a ver, nuestro proyecto más bien se enfoca en los temas de carga, pero está abierto a una discusión, si uno lo encontrara conveniente, respecto de pasajeros, entre puntos del territorio nacional y entre estos y artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva. Siguiente. ¿Qué es lo que se mueve hoy por cabotaje? Bueno, hoy día cuando uno hace un desglose de lo que se mueve, la mitad aproximadamente se trata de granel líquido, por ejemplo, combustibles. Hay un 30% que se hace de carga general, por ejemplo, contenedores. Granel sólido, un 20%. El cabotaje solo lo hacen naves chilenas, así lo estipula nuestra ley, salvo 3 excepciones que voy a describir durante la presentación en detalle. Y la ley establece la reserva a bandera nacional. Siguiente, por favor. El problema que estamos enfrentando y que justamente esta ley viene a abordar es un estancamiento del mercado de cabotaje. El cabotaje se ha mantenido bastante constante durante más de 20 años, cerca de 12,5 millones de toneladas, en un periodo, ¿verdad?, como muestra el gráfico de la derecha, en que vemos que el transporte, ¿verdad?, de tanto exportación como importación ha ido al alza. Sin embargo, el cabotaje se mantiene constante. Y para un país con una costa tan abundante y tan especial como es en nuestro país, aparece como una pérdida de oportunidad muy alta y que se resulta en términos de altas tarifas. Cuando uno considera y compara, por ejemplo, el mover carga entre San Antonio y Punta Arenas, y aquí una cifra que está ligeramente mal, entre San Antonio y Punta Arenas cuesta $2.826, mientras entre San Antonio y Callao, que están a distancias similares, Punta Arenas y Callao,
cuesta $609. Es decir, moverlo a Punta Arenas cuesta 4,5 veces lo que cuesta mover una carga de San Antonio a Callao. Y creemos que esto tiene que ver fundamentalmente por la ley que nos rige y que venimos a tratar de corregir. Algunas de las ineficiencias operativas que también explican parte que contribuyen adicionalmente a este problema es que nosotros tenemos, por nuestras marejadas, por las condiciones operacionales de nuestros puertos, a menudo cierres de puerto, y eso, por supuesto, impide, ¿verdad?, poder mover carga. Nuestra ley de cabotaje impide que la carga se pueda mover con la fluidez que uno requeriría en esas circunstancias. Y también el que no podamos mover carga con la fluidez entre puertos nacionales, porque no hay a lo mejor un operador nacional que lo mueva, significa que terminamos pagando el doble. Y, por ejemplo, a veces tenemos que, para poder llevar carga de un puerto de la región del Biobío hacia La Paz, tenemos que pasar por Callao para su transbordo a Arica, porque las extranjeras no pueden hacer cabotaje. Evidentemente eso aumenta los costos y es parte de los problemas que tratamos de venimos a resolver. En la tabla de abajo a la derecha mostramos que si bien el número de naves que hacen cabotaje ha estado al alza, la verdad que el tonelaje de peso muerto es más bien, se ha mantenido estable, lo que habla de que estamos haciendo el cabotaje también con naves pequeñas, perdiendo la oportunidad en un periodo en que, por supuesto, el transporte camionero ha ido significativamente al alza. Siguiente, por favor. Este es un mercado que está altamente concentrado. Aquí es importante generar indicadores que en una industria, un indicador que nos muestra el nivel de concentración, el HHI, en que cuando es mayor a 2.500 se considera que el mercado es muy concentrado. Y si hacemos una comparación, por ejemplo, o un análisis de los distintos tipos de productos, cuando miramos el granel líquido, el HHI en Chile es de 5.098, lo que habla de que efectivamente un mercado muy concentrado y que uno debería intervenir como política pública. Tenemos solamente 2 competidores. En el caso del granel sólido, tenemos un HHI de 7.647, de nuevo extremadamente concentrado. Y en el caso de la carga general, lo que vamos a hacer es un desglose en 2 zonas geográficas distintas. Si yo me concentro en lo que ocurre en el paralelo 41 al norte, lo que observo es que efectivamente tenemos un mercado muy concentrado con un HHI de casi 5.600 versus del paralelo 41 al sur, en que tenemos un indicador de 508, lo que habla de que el paralelo 41 al sur no tendríamos ese nivel de concentración. Es decir, el problema en el caso de la carga general se concentra del paralelo 41 aproximadamente dentro de la región de los lagos, ¿verdad?, hacia el norte, Puerto Montt al norte. Pero de Puerto Montt al sur, la verdad que no se observaría un mercado con bastante mayor competencia. Cuando miramos los requisitos para el cabotaje marítimo que exige nuestra legislación, la Ley de Fomento de la Marina Mercante determina que el cabotaje está reservado solo a naves chilenas, lo que se llama reserva de cabotaje. Y existen 3 excepciones a lo anterior, que son las licitaciones públicas, las reputaciones y los waivers ocasionales. En el proyecto de ley, y a continuación me voy a referir a cada uno de esos 3 para ver mecanismos para poder fortalecer que esas excepciones se puedan utilizar, y al mismo tiempo el proyecto de ley incorpora y contempla 2 excepciones adicionales. Dentro de la ley de navegación del Ministerio de Defensa, los requisitos que se estipulan para inscribir naves en el registro chileno es que la empresa debe ser chilena y con sede principal en Chile. Tiene que tener presidente, gerente y mayoría de los directores chilenos, y más del 50% del capital debe ser chilenos. Estos requisitos que estipula la ley de navegación son exigibles para los socios de la sociedad propietaria de la nave, y esto aplica aguas arriba en la estructura organizacional. Y también la ley de navegación nos exige que debe mantenerse enarbolado el pabellón nacional. Esto es que tenemos que tener capitán chileno, además, una oficialidad 100% chilena y una tripulación 100% chilena. Y las excepciones que se describen son 3, como yo les comentaba: licitación pública, permiso especial o waiver y reputación. En la práctica, la verdad es que el 85% de la carga de cabotaje se mueve por naves chilenas y el resto por estas 3 excepciones. Y quisiera detallar cada una de estas 3 excepciones indicando cómo el proyecto de ley se hace cargo de estas para poder fortalecerlas. La primera excepción se llama licitación pública, y que la ley lo determina solo para volúmenes superiores a 900 toneladas.
es un derecho de reclamación que pueden hacer las navieras, en que se hace una licitación pública, por ejemplo, lo puede hacer una empresa como Codelco, como ENAP, hace la licitación para su carga y pueden llegar naves extranjeras. Es un derecho, sin embargo, existe un derecho de reclamación de las navieras chilenas ante la adjudicación de una extranjera que hace que muchas veces esto se burocratice en extremo, ¿sí? Y pierde su uso práctico. De hecho, la verdad, las licitaciones públicas casi no se utilizan, ¿sí? Y al mismo tiempo castiga con un 6% del arancel aduanero a las ofertas de naves extranjeras. En este caso, lo voy a mencionar más adelante, las dos formas que estamos haciendo 3 cambios acá en el proyecto de ley. Uno es subir las 900 toneladas a 3.000, lo que haría aún menos relevante a licitaciones públicas, pero hacemos 2 cosas adicionales. Uno, eliminar ese 6%, y segundo, desburocratizar el proceso en el proceso de reclamación para que las licitaciones públicas efectivamente sean utilizadas. La segunda excepción se denomina permiso especial o waiver. Esto consiste en que una empresa extranjera que pueda venir a decir yo quiero hacer este movimiento de carga y se puede hacer cuando no exista disponibilidad de bandera chilena, ¿sí? Solamente en esos casos. Y está restringido a volúmenes inferiores a 900 toneladas. O sea, de alguna manera la ley estipulaba que para menos de 900 permiso especial, para más de 900 licitación pública. Y aquí lo que vamos a proponer es subir los 900 a 3.000, reconociendo que desde el año 79 a la fecha los buques han cambiado de envergadura en nuestro país, ha cambiado en cantidad de carga que se desplaza. Entonces, la propuesta acá es aumentar el tamaño de 900 a 3.000 para que así pueda haber mayor cantidad de ofertas para estos waivers ocasionales. Actualmente esto es solamente el 0,14% del cabotaje se hace a través de waivers y creemos que es una oportunidad para poder aumentar. Finalmente, la tercera de las excepciones vigentes se denomina reputación. ¿En qué consiste la reputación? Consiste en que una naviera chilena arrienda una nave con bandera extranjera con promesa o opción de compra. Y el problema que tenemos hoy día es que el 50% es de registro propio de tonelaje, permite que solo 3 navieras puedan hacer uso de la reputación. Es decir, se exige, ¿no es cierto?, que el tonelaje de la nave a reputar tiene que ser mínimo 50% del registro propio, y eso hace que sean solamente las navieras grandes las que accedan a reputación. Y nosotros creemos que sería bueno ampliarlo a que navieras un poco de menor tamaño puedan también salir a reputar naves de gran tonelaje. Y no hay límites para que empresas chilenas hagan uso de reputación repetidamente, y por eso también vamos a incorporar una excepción para hacernos cargo. Actualmente del cabotaje nacional, el cabotaje que se realiza en Chile, el 26,4% de la carga se moviliza a través de reputación. Ahora, ¿por qué es necesario el proyecto de ley? Y acá tengo 7 razones que me gustaría detallar. La primera es incorporar mayor competencia y productividad en el transporte marítimo nacional. Insisto, un país como el nuestro, con tanta vocación marítima, debiera tener mucho mayor movimiento de carga a través del mar, para reducir los costos para las empresas y los precios finales que pagan los consumidores y consumidoras. Creemos que esto sería un beneficio directo a las empresas de tamaño mediano y pequeño, y para fortalecer el modo marítimo como alternativa de transporte, dándole mayor resiliencia al sistema. Ya les contaba yo los fenómenos que tenemos frecuentemente, por ejemplo, a través de marejadas o otro tipo de eventos que hace que haya que cerrar puertos. Permite aumentar la eficiencia del movimiento de carga aprovechando la capacidad ociosa de las naves. Frecuentemente tenemos naves que van saliendo de los puertos y tienen capacidad y no la pueden utilizar, y al mismo tiempo tratar de evitar estos transbordos de que nuestra carga nacional tiene que ir a Callao para poder moverse entre puertos nacionales. A mí me parece un despropósito. Además, atenuar las consecuencias negativas del cierre de puertos, reducir emisiones de CO2 y promover también inversión extranjera, pero facilitando la constitución de empresas navieras chilenas. Y aquí hay una importante distinción respecto al proyecto original que presentó el gobierno anterior a través del exministro Yone y Claudio Agostini, en que se abría, ¿no es cierto?, al cabotaje a las empresas extranjeras. Acá estamos haciendo un proyecto de ley que mantiene el cabotaje en bandera nacional y facilitando al mismo tiempo la constitución de empresas navieras en Chile. El contenido del proyecto en discusión viene a continuación. Son 3 láminas en que voy a ir punto por punto. Yo creo que es importante para detallar lo que se está proponiendo. Primero, la reserva de cabotaje se mantiene cerrado el cabotaje a bandera nacional, y eso es una diferencia importante respecto al proyecto que se presentó a finales del gobierno anterior.
Segundo, respecto al cabotaje, se mantiene la definición actual, se excluye el transporte de carga de comercio exterior entre puertos chilenos y el caso de cierre de puertos, y se regula para que la prioridad la tengan las naves chilenas en esos casos. Tercero, respecto de un aspecto de ámbito adicional, es el fomento del cabotaje con un enfoque de género. Hay un compromiso estatal en promover la formación de oficiales y tripulantes nacionales, y se especifica que se desarrollará bajo criterios de equidad e igualdad de oportunidades. Creemos que eso también es atractivo. Respecto al cabotaje de pasajeros, se mantiene el umbral actual de 400 pasajeros, es decir, solo cruceros de mayor capacidad pueden hacer cabotaje. Eso es algo en lo cual no estamos innovando en este proyecto de ley. Y ahora voy a pasar a las 5 excepciones. Respecto de la reputación, se podría reputar hasta el 50%, no del tonelaje, hasta el 50% del número de naves. Y eso va a permitir que empresas que tienen naves pequeñas puedan salir a reputar una nave de mayor tonelaje. Creemos que esto es una buena noticia para las navieras de menor envergadura nacional, y eso va a aumentar en forma muy sustancial la competencia en nuestro país, como la vemos del paralelo 41 al sur. Y no se podrá reputar naves que tengan una eslora menor a 150 metros. Esto es importante, sobre todo para el mercado que está funcionando bien en términos de competitividad, que es el de 41 al sur, en que la nave de mayor eslora que opera al sur es la que va de Puerto Montt a Natales, que tiene 136 metros. O sea, cuando estamos hablando de 150 metros como límite, eso deja completamente fuera y protegido todo el mercado naviero que opera del 41 al sur. Ahí no estaríamos haciendo ningún tipo de excepcionalidad nueva. Respecto de la reputación con promesa y opción de compra, posterior al año, esto también es un elemento importante de diferencia respecto al proyecto de ley que se había discutido previamente, la dotación deberá ser chilena. Y la norma, entonces, incluso protege un poco más y da más facilidades para el mercado laboral nacional, toda vez que la norma actual, vigente, permite hasta 8 años con tripulación extranjera. Entonces aquí hay una ganancia importante para el mercado laboral nacional. Se regulará la facultad de la autoridad marítima para autorizar temporalmente la contratación de personal extranjero en plaza en caso en que exista escasez solamente. Respecto del waiver anual, vamos a la siguiente, por favor. Muchas gracias. El permiso sería renovable solo por una vez, y luego del segundo periodo la naviera extranjera deberá constituirse como chilena y tener tripulación chilena. Se otorga solo si no hay servicio regular con nave china. Es decir, estamos abriendo la posibilidad a un waiver que sea un waiver anual, y no se podrá otorgar este permiso a naves que tengan una eslora menor a 150 metros, de nuevo en el contexto de que el mercado de Puerto Montt hacia el sur, ¿verdad? No es necesario incorporar este tipo de excepcionalidades, producto de que ya el mercado nacional, el cabotaje nacional, permite una competencia adecuada. Respecto de, esta es una excepción nueva, el tema de la ruta de salida. Lo que permitiríamos en este proyecto de ley es que naves extranjeras que llegan a recalar en su ruta de salida, al salir del país, aprovechen su capacidad ociosa en la ruta de salida, pudiendo hacer cabotaje por el total de la carga de comercio exterior descargada. Esto puede ser muy atractivo, por ejemplo, para los barcos que vengan a la región de Valparaíso, San Antonio y Valparaíso. En su ruta hacia el norte, por ejemplo, podrían pasar por Coquimbo, por Antofagasta, por Arica, y de esa manera poder ayudar a mejorar las condiciones de transporte en nuestro país y aprovechar ese espacio con muy buenas tarifas, que es parte de los beneficios que vamos a mencionar al final. Respecto a las licitaciones, se aumenta, como ya había anticipado, el umbral de 900 a 3.000 toneladas, eliminando el incremento del 6% de las ofertas de naves extranjeras y desburocratizando el proceso de reclamación que pueden hacer las navieras nacionales respecto de una licitación. Finalmente, como última excepción, que es vigente hoy día, en el waiver caso a caso se aumenta el umbral de 900 a 3.000 toneladas y el permiso se otorga solo si no existen naves nacionales dispuestas a prestar el servicio, como es hoy. Finalmente, en materia de libre comercio, se elimina la norma que eximía o que exime actualmente las navieras del Decreto Ley 211, es decir, empezarían a regir todas las normas asociadas al libre comercio, y respecto a los contenedores vacíos se explicita algo que en realidad ocurre en la práctica, que es que se excluye expresamente el transporte con contenedores vacíos del concepto de cabotaje. Esto hoy día ya ocurre. Ya las empresas pueden mover contenedores vacíos, pero aquí en este proyecto de ley se explicita de modo de dejarlo claro. Respecto de barreras administrativas para permitir que empresas navieras con capitales extranjeros puedan constituirse en Chile, se eliminan barreras administrativas para permitir que existan más empresas navieras constituidas en Chile,
Pero, y esto es muy importante, esas empresas extranjeras deberán cumplir con la ley laboral chilena y tributar en Chile. Respecto de la tripulación para tener bandera nacional, se mantiene la ley vigente que exige que para enarbolar pabellón nacional, el capitán, debería decir ahí, en vez del capital, el capitán, el primer oficial y el 100% de los tripulantes deben ser chilenos. Y finalmente, respecto de la reserva naval, al mantenerse cerrado el cabotaje, únicamente las naves chilenas formarán parte de la reserva nacional. ¿Sí? Ese es el contenido del proyecto. Ahora me gustaría referirme a 4 preocupaciones que se han levantado respecto a este tema. El primero tiene respecto a este proyecto. Primero es que esto podría generar una disminución de los puestos de trabajo y peores condiciones laborales ante la llegada de bandera de conveniencia. El segundo punto tiene que ver con el eventual desmedro de la Marina Mercante Nacional. El tercero, sobre el riesgo a la seguridad nacional y afectar la reserva naval. Y finalmente, sobre la afectación a la Marina Mercante del Sur Austral, zona que tiene una realidad distinta al resto del país. Y ahora voy a ir a cada una de esas 4. Yo creo que es importante aclararlas porque es parte de lo que algunos de ustedes también me han transmitido en forma individual. Primero. Ministro, le pido un segundo para prorrogar 15 minutos finales para el respeto que se merece nuestra invitada también después del ministro. Síganos, ministro. Muy bien, voy a tratar de ir lo más rápido posible, entendiendo que hay un plazo y hay otro invitado. Muy rápido. Sí. Oh. Están así. Ya, vamos con la siguiente. Ya, potencial disminución de los puestos de trabajo y peores condiciones laborales ante la llegada de bandera de conveniencia. El PowerPoint está disponible, senador, si lo necesitas, lo mando directamente. El cabotaje se mantiene reservado para naves chilenas. Lo estamos proyectando aquí. ¿Pero si lo necesita? El cabotaje se mantiene reservado para naves chilenas, manteniéndose la restricción general al ingreso de banderas de conveniencia. Se vuelve a la redacción original. Esto es distinto al proyecto de ley de Briones y Agostini a finales del 2021, si recuerdo bien. Se vuelve a esa redacción original del artículo 14 que exige que para enarbolar bandera nacional la totalidad de la tripulación de la nave sea chilena. Es más, y yo creo que en este proyecto de ley, en este sentido es una ganancia, porque se potencia el empleo en el sector. La nueva regulación de reputación con promesa u opción de compra genera mayor empleo, ya que al segundo año, y esto lo exige ahora, la totalidad de la tripulación deberá ser chilena. Esto es una mejora sustancial respecto a la ley vigente que permite hasta 8 años con tripulación extranjera. Entonces aquí hay una ganancia más bien, en este temor. La eliminación de las barreras administrativas permitirá el nacimiento de nuevas empresas navieras nacionales y con eso nuevos puestos de trabajo para normativa laboral chilena. ¿Le puedo interrumpir ahí un poquito? En ese punto que acaba de decir que es muy importante en el anterior. El anterior, si no me equivoco. No, el que explicaba usted, el de los 8 años, eso que dice usted dice hasta los 8 años, al final. Pero no puede ocurrir que una persona cada 2 años saque su nave de Chile, la saque fuera, vuelva atrás y traiga otra nave y esté así, ¿no es cierto?, cada 2 años. Ese es el temor de que eso ocurra. Es una preocupación que tiene el sector justamente. Muy bien, ¿le parece que yo me voy preparando la respuesta? ¿Me ayuda? Voy a ir por toda la presentación y vamos a referirnos a la duda. ¿Sí? Muchas gracias. De nuevo al final, quiero cerrar con la presentación, estoy concentrado. ¿Sí? Bien, preocupación 2. Respecto del eventual desmedro de la Marina Mercante Nacional, el proyecto no abre el cabotaje, por lo que impide que banderas de conveniencia vengan a instalarse y prestar servicios de cabotaje permanente en Chile. El proyecto no busca reemplazar los servicios de las naves chilenas, sino ofrecer servicios en rutas que históricamente no han sido operadas por naves chilenas, especialmente del centro y norte del país. El proyecto no busca que vengan nuevas naves con bandera de conveniencia a Chile, sino aprovechar la capacidad ociosa de naves que ya navegan por nuestro territorio. Y la eliminación de las barreras administrativas permite el nacimiento de nuevas empresas navieras nacionales, un crecimiento de la industria y con eso nuevos puestos de trabajo bajo normativa laboral chilena. 3. El riesgo a la seguridad nacional y afectación de la reserva naval. De acuerdo al artículo 32 de la Ley de Navegación, la autoridad marítima puede restringir o prohibir el paso o la permanencia de naves en determinada zona o prohibir su ingreso a puertos nacionales. Puede también prohibir el tránsito por aguas sometidas a la jurisdicción nacional si su paso no es inocente o es peligroso. La reserva naval se mantiene conformada exclusivamente por naves de bandera chilena, la que podrá incrementarse con nuevas empresas chilenas con capitales extranjeros. En la presentación en la Comisión de Transporte, el comandante en jefe de la Armada expuso en la Cámara lo siguiente, comillas, como institución no vemos una amenaza a la seguridad nacional en el proyecto de ley en discusión.
queda subsanada la inquietud institucional, ya que frente a la ampliación de las excepciones para la realización de cabotaje por parte de naves extranjeras, existe la instancia legal de poder restringir o rechazar un permiso de actividad comercial o alguna nave de bandera extranjera. Voy a la cuarta preocupación, que es que la preocupación de que se afecte a la marina mercante del sur austral, zona que tiene una realidad distinta al resto del país. Yo entiendo que esto es un tema que es muy importante para la región y que ha sido levantado en la Cámara y en el Senado por los representantes de esta región. Y aquí es clave que el proyecto se ha hecho cargo de esto. Yo creo que se ha hecho cargo bien. Para proteger el sur austral se incorporaron las siguientes modificaciones. Primero, en reputación y en waiver anual se establece un límite mínimo de 150 metros de eslora. Es decir, solo van a poder hacer uso de dichas excepciones las naves de mayor tamaño cuyas dimensiones no les permiten recalar en los puertos de la zona austral. No pueden. El barco más grande que opera del Puerto Montt al sur es el que va de Puerto Montt a Natales, que tiene 136 metros de eslora. Segundo, las nuevas excepciones se restringen a puertos nacionales en lugar de puntos del territorio nacional. De esta manera, según corresponda, las naves extranjeras solo podrán transportar carga entre puertos y se evita así la creación de nuevas rutas en el sur austral a través de ramplas, muelles u otros. En consecuencia, la nueva regulación de las excepciones resguarda a la marina mercante del sur austral, tal como lo señaló la autoridad marítima en su exposición durante la discusión en la Cámara. ¿Cuáles son los impactos? Y con esto termino. Bueno, nosotros vemos un impacto importante en materia de reducción de tarifas. En un caso de apertura parcial, las tarifas de los fletes creemos que podrían disminuir en el caso de graneles líquidos entre un 20 y un 39%, en el caso de la carga general entre un 19 y 39%. En consecuencia, nuestra estimación, en primer análisis en base a tarifas, es que el beneficio anual asociado a este escenario estaría alrededor de $218 millones en un escenario muy conservador y de $245 millones en uno menos conservador, pero todavía conservador. Respecto al impacto medioambiental, hay evidentemente el modo marítimo un modo que es muy beneficioso en materia de emisiones de CO2. Habría un 70% menos de CO2 que transportar esta carga por camión. Nuestra estimación es que un impuesto, según lo propuesto por la OMI, un impuesto por las emisiones de CO2 de aproximadamente $200 por tonelada, uno podría valorizar, ¿verdad?, esto en $13 millones en ahorro anual y un beneficio social adicional de $4 millones. Finalmente, en términos del impacto económico, cuando miramos ya sector por sector o excepción por excepción, que es parecido a lo que al análisis que hice al principio, pero de una manera distinta, eliminar los costos de transbordo en Callao, de tener que llevar la carga a Callao para el comercio exterior con Bolivia, se estima en $20 millones anuales, y todos estos son números calculados con los volúmenes actuales. Cuando uno baja las tarifas, los volúmenes deberían aumentar, porque el país se hace más competitivo. Entonces, estos son todos indicadores que, en mi opinión, son bastante conservadores. La creación del waiver anual permitirá ahorros entre 48 y $116 millones anuales, esto debido a la carga contenerizada que se transporte vía terrestre actualmente hacia Arica, Iquique o Antofagasta y que por sus características podría transportarse por vía marítima con la creación del waiver anual. Es de toda lógica que se transporte esa carga por vía marítima y no por vía caminera. Hay unas ganancias para ENAP y para Codelco adicionales de 27 y 14 millones de dólares debido a la reducción de tarifa. Entonces la suma, cuando uno suma todo esto, llega a un número parecido al que dije antes, de entre 109 y 184 millones de dólares al año. Entonces mis conclusiones finales son, última lámina, no se abre el cabotaje, solo se modernizan las excepciones. Segundo, no hay impacto en el empleo, ninguna de las excepciones afecta al empleo, al contrario. Este proyecto de ley fomenta la creación de nuevos puestos de trabajo al permitir que se constituyan nuevas empresas navieras nacionales. Tercero, no se presenta ningún riesgo para la seguridad nacional, como indicó el comandante en jefe de la Armada. Cuarto, no se busca reemplazar los servicios de naves chilenas, sino que ofrecer servicios en rutas que históricamente no han sido operadas por naves chilenas, especialmente al centro norte de Chile, y con una serie de indicaciones que permiten excluir en forma elegante, en mi opinión, todo lo que ocurre del paralelo 41 al sur. Quinto, contempla resguardo específico y permanente para la zona austral, lo que acabo de decir. Sexto, contribuye a reducir las emisiones de CO2. Y por último, existen posturas que piden mayor restricción y otras que solicitan menor restricción. Creemos que este proyecto en ese sentido busca un adecuado equilibrio entre los distintos intereses. Muchas gracias, presidente. Con eso concluyo mi presentación. Gracias, ministro. Le damos la palabra de inmediato a nuestra segunda invitada. Lo invitamos a quedarse, ministro, por si hay algunas consultas. Sí, al final, para que le demos la palabra a la señora... Nuestra señora invitada, la señora
La señora presidenta del Sindicato de Trabajadores del Sindicato Interempresas, Mujeres Mercantes en Chile, señora María Gaete. Tiene la palabra. Buenas tardes, honorables senadores, invitados, señor ministro. Bueno, soy la presidenta del único sindicato de interempresas de mujeres mercantes a nivel latinoamericano. Fuimos conformadas en Puerto Montt. Y tengo la difícil misión de no estar de acuerdo o expresar que no estoy de acuerdo con algunas cosas a las que se ha referido el ministro. Y también me agrada mucho, ministro, se lo digo por su intermedio, señor presidente, así como también ayer el senador Gastón Saavedra, que bueno que está acá también. Y lamento mucho que el ministro Grau, así como usted también, lamento mucho que el ministro Grau no esté presente, porque nosotros todas las discusiones, nuestro sindicato y los otros sindicatos, las hicimos con él. Y ahora hoy no está. Así es que, bueno, el compromiso del ministro y del senador Saavedra de que del 41 al sur no se toque. Del 41 al sur está el 80% de la Marina Mercante Nacional, de los marinos mercantes nacionales, y nosotros estamos acá para defender los puestos laborales. O sea, tenemos la convicción absoluta de que queremos que la Marina Mercante siga siendo hasta ahora tripulaciones 100% nacionales. Ya. Entonces, mi exposición... no me voy a referir al tecnicismo como lo hizo el ministro, seguramente después van a haber otros invitados. Yo me referiré a nuestras inquietudes reales, especialmente refería a nuestro género, y en general a todos los que conformamos las tripulaciones a bordo de las naves de la Marina Mercante Nacional, y no solamente los que navegamos, porque yo soy tripulante, sino también de las personas que hacen la logística y todo lo demás en las distintas navieras nacionales. Porque de perderse navieras o de perderse empleos, no solamente vamos a quedar nosotros los que navegamos sin trabajo, sino que también las personas que trabajan en tierra. Nosotras como mujeres estamos ciertas que la Ley de Fomento de la Marina Mercante y la Ley de Navegación necesitan mejoras sustanciales en pos del cabotaje nacional. Y siempre y cuando todos los entes involucrados en el rubro se sienten en la mesa, cosa que hasta ahora nunca ocurrió. Los grandes ausentes para nosotros fueron el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio del Trabajo, que ahí me voy a tomar un segundo para decir que en este momento el artículo 14 de la Ley de Navegación mantiene un dictamen firmado por el señor Pablo Centeno que hace mención que los marinos mercantes podemos ser reemplazados en caso de huelga. Eso está vigente. Dicho dictamen es el número 1906/46, con fecha del 3 de noviembre del 2022. ¿Ya? Nosotras, como mujeres mercantes, el 90% somos jefas de hogar. Estamos convencidas que seremos las que vamos a pagar los platos rotos de este proyecto de ley, porque fuimos las últimas en ingresar al rubro. Este rubro es machista y masculinizado, así tal cual era el rubro minero hace muchos años atrás. Así es que creemos que vamos a hacer las primeras despedidas en caso de que los puestos laborales que pensamos que los puestos laborales sí están en peligro. Nosotros luchamos, como les decía, día a día con un mundo machista y masculinizado, y estamos luchando en contra de muchas navieras que hasta estos momentos no reciben mujeres para ocupar plazas a bordo de las naves mercantes. Así sí tienen mujeres contratadas en la oficina, pero hay muchos que aún piensan que las mujeres no somos capaces de
realizar los trabajos que hacen nuestros compañeros hombres a bordo de un barco. ¿Ya? Bueno, nosotras hace más de un año atrás sostuvimos una reunión por Zoom con la ex directiva de este sindicato, con el ministro Grau. Y por eso lamento que él no esté acá, porque el ministro en esa fecha nos indicó que nosotras íbamos a tener grandes mejoras y íbamos a recibir mejoras en nuestros puestos laborales. Cosa que hasta la fecha, señores senadores, nunca más nosotras recibimos una llamada del ministerio. Por el solo hecho de que no estábamos de acuerdo con el proyecto y no apoyamos este proyecto impulsado por el gobierno, ni por el ministro Grau. ¿Ya? En este tiempo lo único que hemos conseguido del ministro fue que él dividió las organizaciones sindicales. ¿Ya? Nosotras pertenecíamos a una federación, también nos salimos de la federación por apoyar el proyecto, hemos recibido muchos descalificativos por las redes sociales, por, bueno, infinidades. Y así como se dice, como dice el dicho, dividir para gobernar. Y eso hizo el ministro Grau con nosotros, con las organizaciones sindicales. Por eso no hay una sola voz dentro de todas las organizaciones. Siendo que tenemos muchas cosas que sí nos unen, pero hay un sector que está dividido del resto. Porque toda la gran cantidad de sindicatos y federaciones se bajó de apoyar al ministro. ¿Ya? Entonces este proyecto no puedo decir menos que nos deja un sabor amargo, ya que se suponía que era un proyecto para, como su nombre lo dice, fomentar a la Marina Mercante Nacional, y lo único que busca, con las excepciones, es fomentar el desempleo en nuestro rubro. ¿Ya? Entonces, creemos, y es por eso que tenemos el miedo, e insistimos en el miedo de que nuestros connacionales y mis compañeros de trabajo, hombres y mujeres, puedan llegar en algún momento a la cesantía. ¿Ya? Debemos además hacer hincapié que en estos momentos no hay déficit de tripulaciones, como en algún momento se dijo, ¿ya?, en nuestra Marina Mercante, sino todo lo contrario, ya que ha habido un alto número de despidos en la zona sur austral en los últimos tiempos y se ha incrementado por el tema que ustedes por el primer punto en tabla que tenían, que era la ley Lafkencha, ¿ya? Del paralelo al sur. Se concentra el 80% de la marina mercante y un número similar de marinos mercantes, y mucha gente, a mí me ha tocado inclusive trabajar con gente de San Antonio, que va a trabajar a Puerto Montt, porque acá no tienen trabajo. Entonces, es por eso que por eso es tan importante proteger del 41 al sur, porque la concentración de marinos y marina mercante se encuentra desde ese paralelo al sur, y me alegra mucho que el ministro lo tenga claro, así como el senador Gastón Saavedra, que ayer se comprometió en que iba a luchar por defender el del 41 al sur, ¿ya? Porque además de nosotros, que en estos momentos estamos trabajando, honorables senadores, ministros e invitados, ¿qué hacemos con los jóvenes que en estos momentos están egresando de OTEC, institutos, universidades, y los jóvenes que salen
de los liceos que imparten las carreras mercantes en el sur, que pensaron que en la Marina Mercante iban a encontrar su futuro. No creemos tampoco que este proyecto vaya a tener mejoras sustanciales en las bajas de precios a los consumidores finales. Como piensa el ministro, creemos que sí fomenta que sí fomenta a conglomerados extranjeros por el tema de los aranceles que se les van a bajar. Creemos que la reputación, que la ruta de salida es un cabotaje solapado, porque la ruta de salida, los barcos van a poder entrar en el norte e ir haciendo cabotaje hasta salir del país. ¿Ya? Y esto va a ser en desmedro de nuestros puestos laborales, porque ese cabotaje lo van a hacer naves extranjeras, con tripulaciones extranjeras, y van a hacer cabotaje en mercancías que son los barcos de chilenos que podrían eventualmente hacerla. ¿Ya? Estas personas, estas tripulaciones que van a venir en esos barcos extranjeros, no se van a regir ni por las leyes laborales de nuestro país. La mano de obra es mucho más barata y en ocasiones trabajan meses o años corridos, siendo que los sindicatos han logrado que en nuestra zona austral la mayoría de las navieras tengan un sistema de trabajo y descanso 1 por 1. O sea, uno trabaja 15 días o 30 días y descansa 15 días o 30 días. ¿Ya? Entonces, y además tenemos el ejemplo de los barcos pesqueros. Ellos también se supone que debieran contratar un 15% de tripulación extranjera y en estos momentos están alrededor del 50%. Entonces creemos que eso, hay cosas que la ley, aun cuando quiera tener todos los resguardos para con nosotros, quizás no van a ser capaces de hacerlo. ¿Ya? La Marina Mercante, bueno, nosotros como marinos mercantes tenemos este trabajo que es especial, porque yo creo que todos ustedes esperan salir de sus casas y volver en la tarde, nosotros no. Nosotros nos vamos y navegamos y es espectacular. O sea, creo que al menos para mí, para la mayoría de los marinos mercantes, no hay nada más espectacular que subirse a un barco a navegar. Gracias a Dios he tenido la posibilidad de hacer unos que otros viajes un poquito más largos que la mayoría de las mujeres y es espectacular. Aun cuando, como les decía, nos han tratado en ocasiones muy mal, pero la satisfacción de trabajar en lo que a nosotros nos gusta, y yo, gracias a Dios, puedo decir que llegué a la Marina Mercante no por necesidad económica, fue porque fue el trabajo que yo busqué y me satisface el alma, y espero que una ley o un proyecto de ley como este no nos coarte las alas. Eso. Bueno, y además debo decirles que así como los mismos compañeros de trabajo de repente nos han castigado por meternos en un mundo que no era el nuestro, donde no debíamos estar. También nosotras como sindicato hemos tenido grandes problemas, especialmente las que son mamás. Nosotras hemos tenido socias en que las escuelas las han querido demandar por abandono de sus hijos. A mí, en lo personal, y se lo comenté en la Cámara de Diputados cuando tuve la ocasión de exponer ahí, me quitaron el cuidado personal de mi hija.
a los 12 años. Porque mi trabajo no era acorde con la crianza de un adolescente. No me quitaron la opción porque no podían, no tenían nada para hacerlo, pero sí me quitaron el cuidado personal, que en el fondo yo creo que todos los que son abogados deben saber que es prácticamente lo mismo, porque me quitaron la posibilidad de criar o de ver crecer a mi hija en toda su etapa de adolescencia, y que eso ha conllevado que ya hace, creo que son 6 años que ni siquiera hablo con ella. Ojalá que ustedes como legisladores nos ayuden en esas cosas, porque sí que necesitamos ayuda nosotras como mujeres en la marina mercante, y ojalá también como legisladores se preocupen de todos los marinos mercantes y que no dejen ni una mínima puerta abierta para que este rubro, que es tan especial, y que creo que todos mis compañeros de trabajo son especiales por haberlo adoptado como como forma de vida, porque es una forma de vida distinta, quedemos cesantes. Porque yo acá no estoy reclamando ni aumentos de sueldo ni nada por el estilo. Nosotros solamente queremos mantener nuestros puestos laborales. Así que, y espero que con la ayuda de todos ustedes los mantengamos. Muchas gracias. Y con el compromiso del ministro, con el compromiso de ustedes. Muchas gracias, señora María. Yo quiero proponer, como ya se nos acabó el tiempo de la sesión, yo quiero proponer que a la señora María le invitemos telemáticamente, si no puede estar en la próxima sesión, para que si hay algunas consultas para usted las podamos vertir. Y también, ministro, invitarlo, usted va a tener que ser parte activa de este proyecto cada semana. Vamos a seguir avanzando. En la semana yo le pido a los colegas que me den la facultad de poder realizar la tabla con los invitados, con el señor secretario, con el objeto de seguir, ¿no es cierto?, la discusión. Creo que hemos escuchado 2 muy buenas intervenciones el día de hoy. Y como usted sabe, ministro, a nosotros nos interesa enormemente que la protección también del tema del paralelo 41 hacia el sur sea efectiva. Habiéndose cumplido el objetivo... Sí, por supuesto. Todas las sugerencias, y el martes partimos justamente sobre la exposición del ministro, para que le hagamos las consultas que tengamos sobre esa exposición. Senador Kuchel, para terminar, porque estamos pasaditos. Solicitar por su intermedio que le entreguen una copia del estudio que nos hizo la biblioteca al señor ministro, que es muy interesante, que hay 7 países, casos de 7 países más el de Chile. Sí, señor. Gracias. Sí, señor ministro. Habiéndose cumplido entonces el objetivo de la sesión, dándole las gracias a los colegas parlamentarios y a los invitados, se da por concluida esta sesión.